Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K. Nuevo martes, nuevo resumen semanal número 265. Madre mía, rima fácil para todo. 265 semanas ya con todos ustedes. Y vamos a empezar, si queréis, la ronda por aquí, por la Fish Room, desde este acuario, que ya veis que la semana pasada estuvimos presentando ya en sociedad pues a esta acrópora, a esta montípora, que la verdad es que, oye, está bastante bien. Esa puntilla yo diría que es de crecimiento, esa blanquecina que hay ahí, se ha adaptado bastante bien. Es plateado en persona, ¿vale? No es este color gris, se ve plateado, bastante bonito. Esta acrópora, que es una pasada, se ve tal cual la estáis viendo vosotros, pues así se está viendo. La verdad es que saca los pólipos. Ahora, los tiene ahora medio retraídos, pero los tiene bastante sacados durante el día, y eso pues no puede ser mala señal, ¿no? Vamos a ver qué tal se adapta esta acrópora a esta pantalla. Y por aquí está esto nunca me acuerdo cómo se llama, pero bueno, si me lo ponéis en los comentarios, pues igual lo retengo con más facilidad. Este suele tener los pólipos fuera todo el día. No he notado que haya crecido ni que haya ido menos. Simplemente, pues bueno, están ahí y ya veremos qué tal. Es buena señal, desde luego, que no se hayan muerto ni nada. Y mirad, por aquí están los Lakers. Son esos zoanthus que también trajimos. Y que nada, ahí se está apañando en la roquita. Y a ver si se pegan y se expanden junto al resto de zoanthus. Por lo demás, quiero esperar a meter más corales, a ver cómo se desarrollan estos, y pues poco a poco iremos metiendo más LPS y más SPS, obviamente. En la zona de blanditos, que va a ser esta de aquí abajo, que por cierto tenemos esta gorgonia aquí, muy bonita ella, pegadita en la roca, así que ahí la dejaremos. La zona de corales blandos va a ser la baja, y bueno, por ahí arriba pues iremos poniendo los duros, LPS y demás. Vamos a ver qué tal va quedando este proyectito a lo largo de las semanas. Bueno, mirar la mansión de Rantanplan III, que es un pez, que es increíble. O sea, está espectacular y ha crecido una barbaridad desde que llegó aquí al local. Le estoy dando con el dedillo a ver si estira bien la cola, porque es brutal verlo con la cola totalmente expandida. Una maravilla de pez, este Rantanplan III, o Camilo para otras personas. En fin, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Aparte de que esta rotala Red Vietnam, que se está poniendo espectacular, está invadiendo todo, lo demás, he notado una bajada en el crecimiento de esa rotala, ya se me ha olvidado, Wallichi. ¿Por qué? Básicamente porque estas me la están invadiendo completamente y están ahí luchando contra los nutrientes. Luego, hay un problema con las Ludwigias. Mirad lo que está pasando. Desde aquí que se ven los tallos, se han desplantado, bueno, no he desplantado todas, yo diría que los tallos pues se han echado a perder los de la parte baja. Entonces este era el empujoncito que necesitaba yo para cargarme ese macizo y meter ahí otro macizo de otra cosa. Aquí lentamente, desde ahí se ve, estoy creando un macizo de rotala normal, de la verde, y aquí pues me lo voy a cargar directamente. Probablemente intente salvar a la rotala Wallichi y expanda todo el macizo de Wallichi por ahí, no lo sé, ya veréis. Esta semana le daré vueltas a la cabeza y nada, si queréis poner vosotros una proposición de plantitas, la ponéis y vemos qué podemos poner en esa zona de ahí. Por lo demás, el acuario, bien, estable, y eso es lo que hace falta, que siga así, muy chulo. Por cierto, esto para tener un acuario libre de corriente para nuestro beta, una maravilla. Y estuvimos haciendo la semana pasada, os dejo por aquí la tarjetita, el review de este producto del Blue Exit, que estuvimos probando en este acuario porque tuvimos problemas al inicio de este acuario con la cianobacteria, y la verdad es que me ha sorprendido la cantidad de gente que ha tenido buenas experiencias con él. Así que nada, desde aquí ya sí que lo súper recomendamos, este producto. Vamos a seguir. Bueno, y este acuario, que mirar cómo se está poniendo poco a poco, la verdad es que está espectacular. Visteis también en el vídeo del domingo que metí estos zorretes voladores. Ahora explicaré uno de los otros peces. ¿Por qué? Porque tengo este problema de alga asta de ciervo, que bueno, es un alga que yo no sé por qué, no sé si es por el agua de mi ciudad o por el agua que utilizo yo, la mezcla que utilizo, la cantidad de carbonatos, de magnesio y demás que utilizo en mis acuarios, que al inicio, sobre todo en los acuarios, me aparece, luego desaparece. De hecho, en el de Rantanplan tuve ese tipo de alga y ya no lo tengo. Y en este igual, tú ves el acuario de lejos y dices, joder, pues se está poniendo muy chulo, o sea, está avanzando por semanas
a pasos agigantados, pero tiene ese pequeño problema. Pero vamos, que más allá de eso, el acuario está cogiendo un tono, madre mía. Mirad cómo está esta Apogostomon erectus, que crece por días, por semanas y por horas y por minutos. Es una pasada. Y por ahí está la Red Vietnam, que poco a poco va cogiendo ese tono rojo, le cuesta unas semanas cogerlo. Ya os digo, esa todavía no ha cogido el tono rojo que tiene que coger, y esta pues lo cogerá. Y me gusta mucho. A ver si empiezan a tirar un poquito los Cyperus Elferi de la zona trasera para que hagan ahí esos arcos, y empezaré a podar ya todas las pinatifidas, porque las tengo desmadradas, y en cuanto controle ese alga hasta de ciervo, pongo los musguitos por todos los tronquitos que faltan y pequeños detalles de anubias, SP bonsais y algunas bucefalandras por aquí por abajo. Y ya está, un poquito de Physidens por encima de alguna roquita, y esto se va a poner hecho, vamos, un vergel. Me gusta mucho cómo está poniéndose este acuario, insisto. Por cierto, he metido un cardumen de 20, a ver si me sale, tetra ámbar, que de los 20 que llegaron murieron 4, venían con punto blanco, y eso me mosqueó bastante, comprar y que me vengan los peces enfermos. Bueno, los compré en la tienda y al día siguiente punto blanco, en fin, cosas que pasan. Así que nada, ahora estos ya están recuperados, no tienen problema. Vamos a ver qué tal. Forman unos cardúmenes bastante chulos, ahora los tengo por aquí desperdigados. Y bueno, este que se está haciendo amigo de los Elder, que bueno, cosas que pasan. Mirad, van juntos los tres, yo no sé por qué, pero bueno. En fin, y así va todo el tema. Vamos para el local y os comentamos un poquito lo que hay por allí. Bueno, pues ya estamos por aquí por el local, y aquí podéis ver este 300 litros, que la verdad es que, oye, ahí está bastante estable, está bastante bien. Esta semana nos ha llegado ya unas sorpresitas, ¿vale? El tema de las nuevas luminarias y tal para este acuario, que muy pronto veréis cuál es. Mirad cómo están todos los bichos, la verdad es que los habitantes de este acuario están espectaculares. El acuario está muy bien, mirad estos 3 zorros voladores, que también hicimos un bidete el pasado domingo, y ahí os lo dejamos. Todo está genial, o sea, todos los habitantes, está maravilloso en este acuario, y nada, iremos viendo cómo va evolucionando y qué vamos haciendo con este acuarite, que ya os digo, mucho va a tener que ver todo el tema de Hein, su serie electrónica, con conexiones wifi y demás, así que estaros atentos a la transformación de este acuariete las próximas semanas. Por lo demás, la verdad es que, oye, increíble también este Agassiz, es que me encanta, o sea, lo saco todos los resúmenes porque mola un montón, están enormes, están súper sanotes y muy contentos con la evolución del proyecto. Simple, pero bueno, funcional, la verdad. Veremos cómo va avanzando. Mirad este acuario, ojo al dato, cómo lo tiene nuestro compañero Chumi. La verdad es que, oye, se ha sabido hacer con él, se ha sabido hacer con ese alga pincel que tenía este acuario. Y este ya sabéis que era el acuario de prueba de ese producto, que ahora veremos, pero es que mirar. Ahí están las bucefalandras, como veis, las hojas ya van perdiendo prácticamente todo ese alga pincel que tenían. Y nada, se ha ido haciendo con él y lo tiene bastante curradete y bastante chulo. Así que veremos también cómo evoluciona este proyecto. Y como os comentaba al principio, el producto que estamos probando aquí es el Carbon Plus de Azo. Y aquí tenéis que hemos ido dosificando. Ahí vamos marcando los días de cada mes. Y nada, para llevar un poco la cuenta y no duplicar dosis un día. Y la verdad es que, oye, bastante bien. Se está haciendo muy bien con este acuariete. Macroalgario, aquí lo tenéis. ¿Cómo va nuestro macroalgario? Pues espectacular. Está cogiendo madurez semana tras semana. Las alguitas se están reproduciendo bastante bien. Y es cuestión de tiempo de que esto sea un vergel. En cuanto a peces, en cuanto a invertebrados que nos comentáis que metamos, bueno, lo veréis, sin duda alguna, aquí en el local o donde vaya a estar este macroalgario. Y no diré más, os voy dejando pinceladas de lo que van a ser las próximas semanas, que se avecina tormenta. Bueno, vamos a pasar al acuario marino, que este sí que está espectacular, con J Balvin al frente, dominando y capitanizando todo el tema de este acuario. La verdad es que, oye, lo tienen impoluto estos cirujanos. Mirar este que tenía la cabecita mal, ya prácticamente no le queda rastro de esa enfermedad que le salió. Y nada, muy bien, se llevan bastante bien los 3 cirujanos, no hay peleas graves y aquí conviven perfectamente bien. Así que nada, que sigan así, dominando las algas en este acuario. La verdad es que lo tienen espectacular y súper sano. Mirar, la roca de muestra que enseñamos todas las semanas para que veáis un poquito cómo va la evolución.
ya prácticamente no queda verdín. Está ganando la partida ese alga coralina y nada, veremos. Pues la verdad es que este acuario también está digno merecedor de un premio aquí en el local, súper estable. Así que siga así. Mirar la colonia de Zoanthus que ha creado aquí Javi, aparte de las ricordias que tenemos por aquí. Mirar la colonia de Zoanthus rastas, unas palitoas, unas Zoanthus rositas. Bueno, un poquito toda la colonia que está creando. Que nada, muy bonita, y cuando esto sea un manto de corales de Zoanthus, pues va a merecer la pena verlo. Mucho cuidado con los Zoanthus, cuando manejemos con ellos. Ya sabéis que tienen la palitoxina, una de las toxinas más tóxicas del reino animal. Pasamos a las medusitas, que estas también están animales. Madre mía. Poco a poco nos vamos haciendo con ellas. Se nota que hemos introducido la alimentación ahora probando el nauplio en salmuera recién eclosionado, y las notamos más activas, las notamos que van creciendo un poquito. Sí que es verdad que las semanas anteriores están ralentizando su crecimiento o incluso paralizándolo. Ahora ya las notamos un poquito mejor. Así que nada, vamos a ver si nos hacemos con ellas. Y qué decir que de las medusas invertidas, que esto es, vamos, una máquina. Esto es todoterreno. Esto sí que no requiere prácticamente cuidados. Con una alimentación totalmente comercial funcionan perfectamente bien y crecen como demonios. Y muy muy chulas para tener así, por ejemplo, un macroalgario con estas macroalguitas. Pues oye, ni tan mal tenerlas ahí, es bonito verlo. Así que nada, ideas que os voy dejando por aquí para que, si queréis, las introduzcáis en vuestra casita. Zona cangrejitos, no podían ser menos. Mirad estos Geosesarma que van por aquí haciéndose a su nueva casita, a esta reforma que les hicimos hace unas semanitas. Y nada, escondidos, como siempre. Estos cangrejos ya sabéis que son unos ases del ocultismo y bueno, se dedican básicamente a eso durante el día. Viven escondidos, por la noche salen, comen, picotean por todo y se dan sus vueltitas por todo el terrario. Iremos viendo qué tal evolucionan estos cangrejitos y qué tal evolucionan en esta nueva casa. Y a ver si se hacen pronto a ella y las plantitas sobre todo empiezan a crecer, que esto es un crecimiento lento obviamente, pero constante. Suelen estar también por zonas de agua, pero aquí no los encontramos, así que nada, a saber por dónde estén en esta ocasión. Estarán ocultos entre las rocas, mirad cómo nos observa. Zona gambitas, mirar todas las que hay, estas PRL comiendo a saco, que son unos demonios de comer. O sea, comen como limas. Población súper estable, muchos individuos, se controlan ellos solo la población. Cuando detectan que son muchos, paran de criar automáticamente. Y por aquí las Galaxy, que son una maravilla estas gambitas, y que están saliendo cosas súper bonitas, como ahora más adelante veremos, y que son una pasada. Muy contentos con esto. Por fin hemos conseguido que críen bien, con un buen número de crías, y que estas vayan creciendo, vayan saliendo adelante. Y eso es síntoma y sinónimo de que está equilibrado el acuario y que está sanote. Así que ya veis todas las crías que hay por el acuarete, muy contentos. Y ahora nos vamos a despedir, si queréis, con un macro de la cría que más me gusta de este acuario, que es esta que estáis viendo en el plano central, que es muy pequeñita, es nada, escasos milímetros, y son súper chulas las que están saliendo aquí. Así que nada, gente, muchas gracias de verdad a todos por seguirnos, por apoyarnos, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. No os tengo nada que pedir, suscribiros, darle like, darle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones, y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en casa y en el local de Acuarios 4K. Hasta entonces, sé feliz, gente.